Flotillas, cuando el mar se convierte en voz. La nueva resistencia civil que desafía el bloqueo en Gaza, cuando el mar se convierte en voz. Durante décadas el conflicto entre Israel y Palestina ha estado marcado por la invasión y la ocupación de las fronteras en Palestina. Pero en medio del desgaste diplomático, ha surgido una forma distinta de resistencia. Las flotillas civiles no son ejércitos ni armadas, sino barcos cargados de alimentos, medicinas y, sobre todo, un mensaje de dignidad. Son hombres y mujeres que han decidido convertir el mar Mediterráneo en un espacio de conciencia. Estas flotillas no buscan imponer por la fuerza, sino desafiar con presencia, hacer visible lo que muchos prefieren ignorar: el aislamiento de Gaza y el derecho de su población a una vida normal. En un mundo saturado de discursos y sanciones, la acción simbólica, pero profundamente real, de navegar hacia una costa ilegalmente prohibida, se ha transformado en una de las expresiones más potentes de la resistencia civil global, que impulsa a ciudadanos de distintas naciones a enfrentarse al riesgo de interceptación o prisión, solo para llevar esperanza. Porque un barco con ayuda humanitaria puede ser tan temido como un arma, un movimiento que nace de la conciencia colectiva. Las flotillas hacia Gaza no son improvisaciones. Surgieron como respuesta al bloqueo impuesto desde 2007, que restringe ilegalmente el movimiento de bienes, materiales y personas en la franja. Ante la falta de respuestas políticas, activistas, médicos, artistas y religiosos de diferentes países comenzaron a organizar misiones marítimas. Cada embarcación que zarpa simboliza una grieta en el silencio. La Flotilla de la Libertad de 2010, que terminó con el asalto al barco Mavi Marmara, marcó un punto de inflexión mundial. Desde entonces, aunque muchas flotillas han sido detenidas, el mensaje ha seguido navegando. No se trata de romper un bloqueo físico, sino mental y moral. Este tipo de resistencia no depende de gobiernos ni ejércitos, sino de la sociedad civil global. En un tiempo en el que los conflictos se vuelven propaganda, las flotillas devuelven el poder a la gente común, recordando que la humanidad no se rige solo por las leyes del Estado, sino por las del derecho internacional y la compasión, la estrategia de la no violencia. La fuerza de las flotillas no está en los barcos, sino en el mensaje. Son un ejemplo moderno de la estrategia de resistencia no violenta. Inspirada en figuras como Gandhi o Martin Luther King, buscan exponer la injusticia mediante acciones visibles, éticas y simbólicas. La idea central es simple: si el bloqueo busca invisibilizar a Gaza, entonces cada barco, cada cámara, cada voz debe convertir ese silencio en ruido. Cuando una flotila es interceptada, el acto deja de ser un fracaso logístico y se convierte en una victoria moral. Las imágenes de activistas desarmados siendo detenidos por marinas armadas generan preguntas que incomodan. ¿Qué amenaza puede representar una lancha con medicinas para un estado con uno de los ejércitos más poderosos del mundo? ¿Hasta qué punto la seguridad justifica la privación colectiva? Las ventajas de una resistencia civil sin armas. Cuando se analiza el fenómeno de las flotillas hacia Gaza, el primer impulso es medir su éxito por resultados inmediatos. Lograron llegar, entregaron ayuda, pero su verdadero poder radica en otra dimensión: la conciencia global. Cada vez que una flotilla es interceptada o detenida, el tema vuelve a los titulares, las cámaras apuntan al mar, y el bloqueo, que suele permanecer en las sombras mediáticas, se convierte en noticia internacional. Esa visibilidad es una forma de presión moral. El mar se transforma en un espejo, donde el mundo se ve obligado a mirar su propia indiferencia. Entre las ventajas más notables de esta resistencia civil están: reactivar el debate internacional. Las flotillas obligan a los gobiernos y organismos internacionales a posicionarse. Cuando la diplomacia calla, el activismo civil recuerda que los derechos humanos no son negociables. Empoderar a los civiles comunes frente a la maquinaria política y militar. Ciudadanos sin uniformes ni intereses económicos demuestran que aún existe un poder más profundo, el de la conciencia colectiva. Romper el aislamiento simbólico de Gaza, incluso si no llegan físicamente a puerto. Las flotillas rompen el muro más duro de todos, el del olvido. Gaza deja de ser una cifra y vuelve a ser un rostro, una historia, una humanidad compartida. Redefinir el concepto de resistencia. En un tiempo en que la palabra resistencia suele asociarse con violencia, las flotillas recuperan su esencia original. Resistir es persistir sin destruir. Alternativas y soluciones civiles inspiradas en las flotillas. La idea de las flotillas puede servir como modelo para otras formas creativas de acción no violenta. Existen muchas alternativas que pueden coexistir o complementarse, y todas comparten un mismo propósito: romper bloqueos mediante cooperación internacional, no mediante enfrentamiento. Entre ellas destacan corredores marítimos humanitarios supervisados por organismos neutrales,
que garanticen la llegada de ayuda sin comprometer la seguridad regional. Puentes de diálogo entre comunidades civiles israelíes y palestinas, centrados en proyectos de reconstrucción ecológica o sanitaria. Iniciativas académicas, flotantes o culturales, donde barcos de distintas universidades o instituciones viajen como embajadas de paz y conocimiento. Campañas digitales globales que transformen la energía de las redes sociales en apoyo logístico y financiero para proyectos humanitarios reales. Estas alternativas tienen un elemento común: ponen la acción en manos de la ciudadanía y la ética internacional, no de las armas ni los intereses políticos. El poder de navegar contra la corriente. Las flotillas hacia Gaza no son solo barcos, son símbolos flotantes de lo que aún puede hacerse cuando los gobiernos fallan y las instituciones callan. Representan la idea de que la humanidad, incluso en sus márgenes, tiene capacidad de actuar y de sanar. Pero también nos invitan a preguntarnos, ¿hasta qué punto el silencio del mundo convierte en cómplices a quienes miran desde la orilla? ¿Podemos imaginar un futuro donde las fronteras sean puentes flotantes de cooperación? ¿Qué pasaría si cada conflicto recibiera más barcos con ayuda que misiles en el aire? El desafío no está solo en llegar a Gaza, sino en llegar a la conciencia colectiva, en recordar que la resistencia más poderosa es la que se hace con las manos abiertas. El eco de las olas. Una llamada a la conciencia global. En el vasto silencio del Mediterráneo, cada ola que golpea el casco de una flotilla lleva un mensaje más grande que la ayuda que transporta. Es el sonido de la dignidad humana, el eco de un pueblo que se niega a ser invisible, y de una humanidad que, a pesar de la distancia, aún puede sentir empatía. Las flotillas hacia Gaza se han convertido en un símbolo del poder civil frente a la parálisis política. No pretenden sustituir a la diplomacia, sino recordarle su razón de ser: proteger la vida, no justificar su pérdida. En un mundo donde la geopolítica suele hablar el idioma del miedo, estos barcos nos recuerdan que la valentía también puede expresarse en gestos pacíficos. El valor de lo simbólico en tiempos de cinismo. Muchos críticos aseguran que las flotillas no cambian nada, pero se equivocan al pensar que solo los resultados tangibles importan. En la historia de la humanidad, los grandes cambios empezaron como actos simbólicos que alteraron el imaginario colectivo. Una marcha de sal en la Indian Bus en Montgomery, un muro derrumbado en Berlín. Hoy, los barcos que intentan llegar a Gaza cumplen esa misma función: sembrar la duda donde había resignación, inspirar acción donde había apatía. En un tiempo de saturación informativa y cansancio moral, estos actos nos devuelven la pregunta esencial: ¿qué significa ser humano frente al sufrimiento ajeno? La resistencia del siglo XXI. Las flotillas representan algo más amplio que el conflicto en Medio Oriente. Encarnan el espíritu de una resistencia civil global que ya no depende de fronteras. En cada puerto del mundo hay ciudadanos dispuestos a desafiar la indiferencia, con creatividad, con arte, con solidaridad. De hecho, el futuro de la justicia internacional podría nacer de ahí, de una diplomacia desde abajo, tejida por médicos, pescadores, periodistas y estudiantes que entienden que la paz se construye en comunidad. El mar como testigo y como camino. Mientras los barcos continúan zarpando, el mundo observa. Tal vez no cambien la realidad de un día para otro, pero cada travesía deja una estela de conciencia. El mar, testigo milenario de guerras y migraciones, vuelve a convertirse en escenario de esperanza y resistencia ética. Cada flotila que parte recuerda una verdad simple y poderosa: cuando la justicia se detiene en tierra, el mar sigue abierto. Y ahí, entre las olas, resuena una promesa: la humanidad aún puede navegar hacia algo mejor.